Dios Padre amoroso, te damos gracias. El día de hoy nos reunimos enfrente de tu palabra y por medio de tus enseñanzas queremos recibir tu fortaleza para poder vivir durante esta semana que viene. Sabemos muy bien que estamos viviendo por los últimos años y ya que sabemos que tu segunda venida está muy cerca, ayúdanos para no mezclarnos al mundo. Estamos esperando cada día para que llegues a vernos. Hasta ese día, ayúdanos para poder cumplir las cosas que tú quieres. Y especialmente estamos siguiendo a predicar a más personas, pero hay dificultades por la diferencia de idiomas y muchas cosas. Queremos que siempre estés con nosotros y nos ayudes para que podamos pasar por estas dificultades. Esta semana viene el grupo de misioneros desde la iglesia de Jeonju. Ayúdalos de todos sus pasos de venida y de regreso. Y queremos que todo nuestro tiempo con ellos sea un tiempo lleno de comunión. Hay algunos hermanos que no pudieron llegar el día de hoy. Permite sus situaciones para que puedan llegar la próxima vez. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vayamos a San Lucas. San Lucas. Si tienen frío, pueden apagar ventilador. Vayamos a San Lucas 8:18. San Lucas 8:18. Leamos todos juntos. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Si vemos aquí, dice, mirad pues cómo oís. Es muy importante saber cómo oímos. Ahora mismo también estamos oyendo la palabra, pero lo más importante, más que oír, es cómo lo oyen. Cómo lo oyen es lo que puede terminar en diferentes resultados. En el mismo tiempo, en el mismo lugar, todos escuchan la misma palabra, pero algunos de ellos son salvos y algunos no pueden ser salvos, porque todo depende de cómo lo oyen. Aunque estamos sentados todos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, algunos oirán y podrán estar contentos con Dios, algunos oirán y aún no seguirán siendo contentos con Dios. El problema es de cómo lo oyen. Ahora estamos oyendo la misma palabra, aunque tengamos diferentes idiomas, pero están oyendo la misma palabra en la misma hora. Pero los resultados son diferentes. La manera de vivir acaban siendo diferentes, dependiendo de cómo cada uno oye. Sabemos que el comienzo de la fe es por el oír. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Por eso, fe y el oír están conectados, pero todo depende de cómo ustedes lo oyen. Por eso los domingos o los miércoles, cuando oyemos la palabra, tienen que concentrarse en cómo lo estoy oyendo. Leamos una vez más. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. El que tiene el corazón de oír, recibirá. Ellos podrán oír y recibir el mensaje de Dios porque ellos lo quieren oír. Pero los que no tienen ese corazón de oír y no tienen el corazón de obedecer, aunque escuchen 100 veces, 1000 veces la misma palabra, nunca recibirán nada. Nunca recibirán las enseñanzas. Si algunos de ustedes oyen la palabra pensando, este sermón ya sé sobre este tema, yo ya aprendí sobre esto, si lo escuchan con ese corazón, no obtendrán absolutamente nada. Cuando oyen la palabra, siempre tienen que tener en su corazón, tienen que tener la intención de querer recibir al menos una cosa que pueda quedar conmigo. Si lo oyen con ese corazón, recibirán, Dios les dará. Podrán oír, podrán entender y podrán vivir conforme a esa palabra. Pero si lo oyen pensando, estas cosas ya lo sé, ese sermón ya lo oí como muchas veces. Si lo oyen de esa manera, van a tener sueño, no van a querer oír y no recibirán nada. Por eso, cómo lo oyen es lo que decide cómo vivirán. Entonces tenemos que pensar cómo estoy oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo lo estoy oyendo? Si lo oyen de tal manera, vivirán de tal manera. Si viven de otra manera, de otra manera. Si no oyen la palabra de Dios bien y no lo entienden bien, así vivirán. Vivirán sin entender bien y vivirán por el camino que no es correcto. Entonces es importante cómo tratan la palabra de Dios, cómo lo consideran, cómo lo tratan, cómo lo oyen. Hemos aprendido sobre Nehemías y cuando Nehemías abrió la palabra, todo el pueblo se levantaron. Todos se levantaron. Quiere decir que ellos estaban mirando lo que Esdras estaba haciendo, estaban concentrando. Por eso cuando Esdras abrió la palabra, todos se levantaron. Y cuando Esdras comenzó a leer la palabra, comenzaron a llorar. Lloraron porque estaban concentrados y les había tocado el corazón. Por eso, algunas maneras que pueden oír la palabra bien es anotar. Los que anotan pueden concentrar muy bien. Cosas que quieran recordar, cosas que quieren luego pensar, pueden anotar todo. Por eso no traten de anotar todas las cosas que oyen, sino las cosas que en serio quieren volver a ver. Veamos Hebreos. Vayamos a Hebreos. Hebreos 4.
Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Leamos juntos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Algunas veces puede ser que oyan la palabra de Dios, pero esa palabra no les ayuda con nada. Pero eso es cuando no lo oyen acompañados de fe. Quiere decir que solamente pueden obtener cosas de la palabra cuando lo oyen pensando, ok, hoy estoy aquí a escuchar la palabra y Dios me está tratando de decirme algo. Si lo creen de esa manera, claro que obtendrán. Pero si solamente están aquí pensando, hoy voy a oír lo que dice el pastor, así no pueden entender nada. Por eso tenemos que en serio examinar y reflexionar cómo estamos oyendo la palabra. Porque hay muchos que se duermen. Quizás es porque mis sermones son aburridos. Eso sería mi culpa. Pero es les recomiendo que siempre piensen en el propósito de por qué están escuchando la palabra. Entonces, el día de hoy aprenderemos sobre Josué. Vayamos al libro de Josué. Josué 1:1. Leamos juntos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Hagamos un resumen de la historia de Israel. Todo comenzó con Abraham, y Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Y él tuvo 12 hijos, y ellos hicieron los 12 tribus. Y entre ellos José fue a Egipto. Y en Egipto los israelitas vivieron allí como esclavos por 400 años. Y luego Dios mandó a Moisés para rescatarlos. Y ellos pasaron 40 años en el desierto. Ellos podían haber llegado ahí en 2 semanas, pero por su desobediencia Dios hizo que se quedaran 40 años. Y luego, después de que Moisés murió, apareció Josué. Moisés al final no pudo entrar a la tierra de Canaán porque murió antes de que entrara, pero por Josué se comenzó la conquista de la tierra de Canaán. Regresemos a Josué 1:1. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Y Jehová habló a Josué directamente. Quiere decir que en este momento, Josué era el momento para que él escuche la palabra muy atentamente.
Él siempre, cuando Moisés estaba vivo, siempre oía la palabra de Dios por medio de Moisés. Pero ahora, ya que Moisés no está, Dios está hablándole directamente a él. Entonces Josué ahora tiene que recibir el mensaje de Dios y después mandar este mensaje al pueblo. Pero si no da el mensaje correctamente al pueblo, causaría problemas. Por eso era el momento para que Josué escuche atentamente. Antes, cuando Moisés estaba vivo, Dios solamente daba mensajes a Moisés y Josué escuchaba estos mensajes por Moisés. Pero ahora Josué era el mensajero y su papel totalmente cambió. Antes probablemente solamente oía a Moisés atentamente, pero ahora tiene que escucharlo más atentamente porque Dios le estaba hablando directamente y su papel era de mandar este mensaje al pueblo. Era mucha responsabilidad. Imaginen de esta manera que ahora Moisés ya no está y ustedes son los que tienen que recibir el mensaje de Dios directamente. El mensaje de Dios tiene que ser predicado por medio de mí. Quiere decir que la época cambió. Desde estas épocas, si ustedes oyen algo mal, predicará mal. Veamos Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 12. 5:12. Leamos juntos. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. No solo murió Moisés, sino maná también se paró. ¿Qué es maná? Maná era alimento que Dios daba desde los cielos. Y la gente se alimentaba de maná. Todos los días, todas las mañanas, Dios mandaba maná. Entonces nadie moría de hambriento porque tenía maná. Todos los días. Pero después de que Moisés murió, ya no había maná. Ya no había comida. Entonces desde esa época ya tenían que comenzar a sembrar. Era el comienzo de agriculturas. Tenían que cosechar para poder alimentar. Pero en el desierto eso era muy difícil. Entonces había mucho trabajo. Y no solo eso, antes en el desierto solo perseguían nomás, pero ya no. Ahora que llegaron a Canaán, ya no pueden estar persiguiendo a Moisés, ya no pueden estar persiguiendo su guía porque Moisés ya había muerto. Entonces desde este momento era tiempo de que ya comience la batalla para poder entrar a Canaán. Ya no había Moisés, ya no había maná. Y enfrente de ellos, enfrente de los israelitas, había la guerra que tenían que participar para poder entrar a Canaán.
Ahora sus corazones tenían que cambiar totalmente porque ya no era la vida en el desierto, era comienzo de nueva vida. Igual para Josué, igual para el pueblo. Era una nueva época. Después de que Moisés murió, Josué comenzó una nueva época. Nuestra iglesia también. Antes comíamos maná juntos. Antes nuestra iglesia era tan pequeña que las personas que siempre veíamos eran mismos. Nosotros teníamos esa época. Pero ahora época cambió. Ahora tenemos varios idiomas, tenemos distritos, tenemos grupos de jóvenes, de padres. Y el colegio de la iglesia, todo creció porque estamos viviendo una diferente época. Época cambió totalmente. ¿Y los niños ya están creciendo mucho. Los niños que eran bebés ahora están entrando a secundaria. En este momento con Josué también podemos saber que todas las personas que se escaparon de Egipto murieron y sus hijos, sus otras generaciones son los que entraron a Canaán. Nuestro corazón también tiene que ser cambiado dependiendo de la época. La razón por la que estoy dando este sermón el día de hoy es porque ya es junio y junio es la mitad de este año. Como ya estamos llegando casi por el final de este año, quiero que examinemos si nuestros corazones aún siguen viviendo en el pasado, porque tenemos que cambiar. Veamos capítulo 2. Capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esto fue lo que Dios le dijo a Josué, que Moisés ya murió, así que tú tienes que guiar a este pueblo y entrar a la tierra prometida. Veamos versículo 3. Leamos juntos. Yo os he entregado, como lo había hecho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dios explicó exactamente la tierra que había preparado. Dice desde el Líbano hasta el gran río Éufrates. En versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Quiere decir que Dios no dijo, vengan y les doy esta tierra, sino dijo, les daré la tierra que ustedes pisen. Si ellos pisan, es su tierra, si no lo pisan, es tierra del enemigo. Tienen que entender esto, que cuando Dios nos promete algo, no es que nos promete y nosotros no hacemos nada y esperamos que nos dé. Tenemos que hacer.
cosas, tenemos que poner esfuerzo. Dios nos promete, pero hay personas que dicen, Dios me prometió, así que yo no voy a hacer nada y voy a esperar que me lo dé. Así no van a recibir. Dios le dio las instrucciones de la tierra que pueden tener. Pero dependiendo de cuánto pisan, o sea, dependiendo de cuánto luchan y vencen y participan en la guerra, se decidía cuánta tierra pueden tener. Por ejemplo, la predicación, Dios prometió que el Evangelio se predicará por todo el mundo. Pero lo importante es que, solo porque Dios dijo y nos prometió que el Evangelio se predicará por todo el mundo, nos quedamos quietos y Él lo hace. No es así. Él nos prometió que se predicará, así que nosotros vamos y pisamos las tierras para que sea cumplido. Veamos Josué 17. Josué 17:15. Veamos juntos. Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. 18. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Por eso, algunas de las personas se acercaron a Josué y le dijeron, creo que no tenemos suficientes hombres para vencer a los cananeos y invadir su tierra. Pero él dijo que lo hagan, que se suban al monte y lo hagan de todas maneras. Dijo, si vamos y pisamos la tierra, ganaremos. Aunque tengamos que esforzar, al final ganaremos porque Dios prometió. Dios prometió. Cuando predicamos, a veces se siente como si estamos montando una montaña. A veces dudamos, ¿cómo puedo predicar a esta persona? O por ejemplo, digamos que a nuestra iglesia llega una persona que no habla inglés, no habla español, habla otro idioma que se nos hace difícil comunicar. Cosas así pasan. Cuando predicamos hay momentos que hay muchos obstáculos. A veces pueden sentir, ¿cómo puedo luchar esta batalla? Es demasiado difícil para mí. ¿Cómo puedo? Parece que mi distrito no va a poder vencer. Pero, ¿qué dijo Josué? Josué dijo que sí lo podemos hacer, porque Dios prometió que venceremos.
Josué entendió que Dios le prometió que vencerían, pero para poder vencer también tienen que ellos pisar y ellos tienen que invadir a los cananeos. Esto es la vida cristiana. Veamos Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tal como donde ellos pisan será su tierra, nosotros también, todo lo que hacemos es lo que será nuestro galardón. Para que la iglesia crezca, alguien tiene que sacrificar su tiempo, alguien tiene que comprar cosas, alguien tiene que llamar, alguien tiene que manejar a otros hermanos, alguien tiene que cocinar comida para domingos, alguien tiene que hacerlo. Y cuando lo hacen, es que Dios ayuda y opera que crezca. Aunque pueden tener toda la tierra, en donde no pisaron, no pudieron tener su tierra. Cada tribu, cada tribu tuvo su porción de la tierra prometida, pero tenía muchas excusas. Algunos decían, por las montañas no vayamos porque es demasiado alto. Entonces, si no pisan esas montañas, no es su tierra, porque Dios solo dijo que donde pisan serán sus tierras. Nosotros también, dependiendo de cuánto hacemos para Dios, dependiendo de las obras que hacemos para Dios, Él nos da galardón. Él tiene preparado la gloria que tendremos eternamente en el cielo. Busquemos 1 Corintios 15:41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. En el cielo, todo lo que recibiremos es diferente. La gloria no solo se recibe, sino depende de cuánto hacen. Si es una montaña, tienen que subir aunque les cueste. De esa manera, cada vez que se les complica más el camino, eso será más galardón. Pero si se rinden y si dicen, si ni siquiera comienzan porque piensan que no pueden hacerlo, claro que no obtendrán nada. Si piensan que todo va a pasar sin que ustedes hagan nada, eso es como creer en la evolución. Evolución quiere decir que no se requiere energía, no se requiere nada y algo solamente cambia por sí mismo. Pero en este mundo, si no hace nada, no es que se queda en esa posición, sino se empeora. Por ejemplo, si compramos una casa nueva, pero
nadie vive ahí y lo dejamos así nomás por más de 10 años, la condición de la casa ya no es bueno, aunque nadie haya vivido ahí. Si alguien dice, pastor, yo solo me quiero quedar así nomás, pues no se van a quedar así, sino se empeorará. No hay nada que se puede quedar quieto, siempre se empeora o siempre se mejora. Por eso Dios dijo, les prometo que ustedes vencerán, pero su guerra se decidirá dependiendo de dónde pisan. Nosotros también, ya comienza julio. Julio es el comienzo de el resto de la mitad que queda para este año. Entonces, quiero que tomemos este mes para pensar cómo he estado hasta junio, estos primeros meses de este año. Y después, desde julio, tener un nuevo corazón y comenzar de nuevo. Veamos, Josué. Esto fue segundo mensaje de Dios. Josué 1:5. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice, en donde quiera que vayas, estaré contigo. Esto es lo que dijo Dios. Donde ellos pisan, Dios dijo que Él también estará ahí. Que no se preocupen, tal como Él estaba con Moisés, que Él estará con Josué. Por eso nosotros también tenemos que recordar que cuando pisamos, no es que solamente lo piso yo, sino Dios también está ahí. O sea, cuando hacemos un trabajo, cuando esforzamos, Dios prometió que Él también estará ahí con nosotros. Por eso la segunda cosa que Dios quería decirle a Josué es que cualquier cosa en donde quiera que vaya, donde sea que vaya, Él estará con Josué. San Mateo 28:20. San Mateo 28:20. Vamos a leerlo juntos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que Dios le dijo a Josué también nos dijo a nosotros. Cuando ustedes van a sus trabajos, Dios está ahí. Cuando manejan, cuando conducen, cuando estudian, Dios dijo, yo siempre estaré contigo. Siempre. Solo que nosotros nos olvidamos porque a Dios no se puede ver,
pero Él siempre está con nosotros porque Él prometió. Entonces regresemos a Josué. Josué 1:5. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios mismo dijo que Él no dejará ni desamparará. Pero ¿quién es el que deja y desampara? Somos nosotros. Dios nunca nos deja. Pero si sienten que Dios les dejó, es porque ustedes dejaron a Dios. Hay muchos que salen de la iglesia, dejan la palabra, dejan los hermanos amados. Ellos son los que dejan a Dios. Ellos dejan y desamparan la comunión, la iglesia, siguiendo su propio corazón. Eso es lo que Dios pide que no lo haga. Dios está diciendo, yo nunca te dejo, pero ¿por qué tú me dejas? El problema nunca está en Dios. En cualquier situación, el problema nunca está en Dios. El problema es que nosotros no podemos aguantar estas situaciones y nosotros dejamos a Dios. Vayamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice que cuanto veamos que aquel día se acerca, o sea, la segunda venida de Jesús, tenemos que esforzarnos a congregarnos más. Congregar quiere decir reunirnos, comunión. ¿Por qué ganamos? Porque Dios está con nosotros, pero cuando dejamos a Dios, no podemos hacer nada. En el Antiguo Testamento, Moisés era profeta famoso, pero él era famoso desde que nació, desde su nacimiento. Él, cuando estaba en Egipto, era príncipe y aprendió todos los conocimientos del mundo por 40 años, pero ¿eso es lo que le hizo famoso? No, sino él fue conocido el momento cuando se encontró con Dios. Cuando tenía 80 años y comenzó su vida con Dios, es cuando él fue conocido. Eso es cuando tenía más fuerza. Los que estén con Dios son muy poderosos. Segundo mensaje que Dios nos da por medio de Josué es que nunca nos alejemos de Él. Hay personas que se alejan de la iglesia, que se alejan de comunión, se alejan de la palabra. Alejarse de la palabra quiere decir no leer la Biblia por una semana, por ejemplo. Eso es alejarse de la palabra. Por eso es que esa persona no tiene poder. Si me dice, pastor, ¿por qué mi vida es de esta manera? ¿Por qué mi vida es así?
es porque ustedes están alejados de la palabra. Moisés también, ese Moisés tan conocido, solamente tenía poder cuando estaba con Dios. Él podía partir el mar y todo porque estaba con Dios. Sin Dios nada es posible. Nada es posible. Sin Dios no pueden predicar, no pueden hacer nada. Pero Dios nunca nos deja. Dios siempre quiere estar con nosotros, siempre está con nosotros, pero nosotros somos los que lo dejamos. Entonces, esto es segunda enseñanza que Dios nos da por medio de Josué. Primera enseñanza fue que tenemos que pisar, no solo esperar la promesa. Quiere decir que se requiere esfuerzo. Y segundo es que no nos alejemos de él. Y tercer mensaje, vayamos a Josué 1:6. 1:6. Leamos juntos otra vez. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dice, esfuérzate y sé valiente. Veamos versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dijo, esfuérzate y sé valiente. Lo dijo otra vez y lo dice tercera vez también. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tres veces Dios dijo, esfuérzate y seas valiente. ¿Por qué? Porque ellos estaban a punto de hacer guerra con los cananeos para poder vivir en Canaán. Estos días sabemos que están haciendo el World Cup, están haciendo fútbol. Tienen que ser valientes para ganar. Digamos, si el equipo de futbolistas dicen, ay, pero es que si jugamos contra los brasileños no vamos a poder ganar. Si tienen esa mentalidad, claro que van a perder. Necesitan ser valientes. Es lo mismo para nosotros. Si dicen, a esta amiga no la puedo predicar porque tal cosa, o a este vecino no lo puedo predicar por tal cosa, pues nunca van a poder predicar. Tienen que ser más valientes. ¿Es una guerra fácil o difícil? Claro que es guerra difícil. Especialmente la guerra para los israelitas en este momento era una guerra muy difícil. Veamos cómo eran los enemigos. Aparecen números. Números 13. 28. 13:28. Leamos juntos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes como Goliat que luchó David. Por eso Dios dijo, sean valientes. Por si acaso los israelitas miren a estos enemigos y se asusten
y huyan. Leamos juntos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Claro, claro que van a pensar esto. Pensaron que no iban a poder luchar contra ellos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Se llamaron a sí mismos langostas. ¿Por qué Dios dijo sean valientes 3 veces? Esto era antes de la guerra, pero Dios estaba preparando los corazones. Le estaba diciendo a ellos, esta guerra no será fácil, porque tienen que pelear, luchar contra gigantes como Goliaths, y van a sentirse como langostas. Josué estaba aquí. Josué vio los enemigos que tenían que luchar. Josué vio los gigantes. Pero su pueblo, el pueblo no había visto. Quiere decir que Josué en este momento, como él realmente había visto los enemigos con sus propios ojos, él sabía con quién iban a luchar, con qué tipo de enemigo. Pero los demás pueblos nunca habían visto. Por eso le estaba diciendo Dios a ellos, sean valientes porque no será una guerra fácil y podrán hasta sentirse como langostas, pero así no será. Por eso es que nosotros también siempre tenemos que pedir ayuda de Dios, entender que nosotros no podemos luchar contra estos enemigos porque nosotros no tenemos suficiente poder. La vida cristiana se trata de seguir buscando las cosas que nos falta y pedir a Dios que nos ayude. Estos israelitas aquí eran las nuevas generaciones, no las antiguas generaciones que apenas salieron de Egipto. Nuestros niños también aquí ahora, los niños que están creciendo, están aprendiendo. Ellos verán las luchas que hacen los padres y luego cuando ellos crezcan podrán vivir y luchar esta batalla ellos mismos. Por ejemplo, quizás ahora vienen a la iglesia los niños porque están con sus papás y los papás vienen a esta iglesia, pero luego cuando ya sean adultos y salen de sus casas, ese es el comienzo de sus batallas. Ese es el comienzo de su vida cristiana real. Cuando ya no estén con sus padres, aún deciden caminar con Dios, aún deciden salir a la iglesia, aunque quizás sus casas estén como más de 1 hora de aquí. Esa es la lucha. Los niños están aprendiendo. Por eso es importante que nosotros, por ser adultos, los papás, tienen que ser buenos ejemplos a ellos, buenos ejemplos de cristianos. Por eso
Recuerden que los israelitas que estaban con Josué eran generaciones nuevas, que no conocían tanto. Y ellos tenían que esforzarse y ser valiente, y Dios les pidió esto, porque ellos en este momento no solo podían estar haciendo la batalla, sino necesitaban cosechar, necesitaban hacer agricultura también, al mismo tiempo. Buscar comida, cosechar, sembrar, pero también estar peleando, luchando contra cananeos. Es algo muy difícil. Lo que Dios estaba pidiendo es que luchen esta batalla y también consigan sus propias comidas, porque ya no les daré maná. Por eso Dios dijo, sean valientes. Porque digamos, si están luchando pero no tienen comida, van a morir por hambre. Por eso necesitan un corazón muy valiente. Nuestra vida cristiana también. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero también servir para la iglesia, también vivir para Dios. Es mucho. Sería muy bueno poder vivir para Dios 100% sin tener que preocuparnos por dinero, sin tener que preocuparnos por otras cosas en el mundo. Por eso, pero como Dios sabe todo esto, tenemos que ser valientes. Tenemos que estar seguros de que nuestros corazones no se muevan. Tenemos que estar firmes. Vayamos a Efesios. Efesios 6:12. Leamos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, quiere decir que nuestra lucha no viene entre humanos. Nosotros estamos luchando con Satanás. Satanás ya sabe nuestras debilidades. Él ya sabe todo sobre nosotros. Sabe nuestra debilidad, sabe qué nos puede hacer caer. Y Él tiene más poder que nosotros. En la Biblia dice que los ángeles, aunque tengan aunque estén bajos de posición más que los humanos, los ángeles tienen más poder que los humanos. Con este Satanás estamos luchando. Por eso tienen que tener sus corazones firmes y valientes. En vez de decir yo puedo hacer todas las cosas solo, tienen que botar ese corazón y decir yo no puedo hacer nada sin Dios. Y ser humildes y luchar con Dios, no solos. No piense que esto es una lucha fácil, porque solamente de esta manera pueden vencer. Y el último mensaje dado por Dios por medio de Josué a nosotros, veamos Josué 1:7, 7 y 8. Leamos juntos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Dice, guardes y hagas conforme a todo lo que Dios nos pide. Primero, es que todo lo que pisamos será nuestra tierra. Y segundo, es Immanuel, que Dios siempre, Immanuel significa Dios siempre está con nosotros. Y él al final dijo que tenemos que guardar y vivir conforme a todas las palabras, todas. A veces cuando leen la Biblia, algunos versículos les toca y dicen, ay, sí, tengo que vivir como este versículo, pero a veces hay versículos que les ofende o que no quieren oír y dicen, ¿en serio tengo que vivir así? Pero Dios dijo, sin importar si les guste o no, tenemos que guardar todas las palabras de Dios, todas. Tenemos que tener un estándar. Nuestras experiencias, opiniones no importan. Si me dice pastor, pero estas son mis experiencias, así es como yo viví, pero si estas experiencias son diferentes que lo que Dios nos pide, hay que cambiar. Tienen que recordar que desde el momento que fueron salvos son hijos de Dios. Pero si aún sus corazones no están firmes, a veces caerán al mundo, a veces a la iglesia, no habrá equilibrio. Dios nos pide todo esto para que podamos prosperar. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y versículo 8 dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando las cosas no salen bien es porque no están guardando y cumpliendo todo. Por eso cuando hay un problema, tienen que buscar de dónde viene. Solo porque tienen un corazón dedicado y valiente, puede ser que a veces pierdan la lucha, porque tienen que vivir conforme a la palabra primero. Para luchar contra Jericó, tenían que preparar sus corazones. Digamos, en fútbol, si el equipo primero que tienen que jugar contra ustedes es de Brasil, quizás dirán, ay no, eso está muy mal. Pero cuando tienen un corazón muy firme, muy valiente, pueden vencer. Pero a veces, si tienen un corazón valiente, aún pueden perder. ¿Pero por qué perdemos? Nosotros, aunque tengamos corazón firme y valiente, podemos perder cuando no obedecemos la palabra. ¿Cómo vencieron a Jericó? ¿Con armaduras? No, solamente caminando. Solamente caminando. Ellos no hicieron absolutamente nada, solo caminaron como Dios les había pedido y como obedecieron eso, se destruyó el muro de Jericó. Por ejemplo, Dios les pidió cuando estén caminando por Jericó, tienen que caminar en silencio. Puede ser que ellos estén hablando con sus amigos,
¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo es que el muro se va a destruir solo por caminar? Y podían haber estado hablando de muchas cosas, pero obedecieron a Dios y hubo total silencio. Dentro de la iglesia también, a veces nos tenemos que callar y obedecer, aunque no entendamos. Solamente callar y obedecer lo que Dios pide. Pero a veces hablan. Dicen, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué Dios me pide esto? ¿Por qué así, así, así? Y estas palabras son lo que les pueden hacer perder. Los que estaban en el Jericó vieron a los israelitas en total silencio, caminando, girando por su muro. Y temían. La iglesia también, si todos nosotros tenemos el mismo corazón y obedecemos al Dios con el mismo corazón, Satanás nos va a temer. Entonces giraron en Jericó 7 veces y al final gritaron y se destruyó el muro y vencieron. La Biblia no es que la Biblia nos pide cosas difíciles. Dios no nos pide a obedecer cosas difíciles. Dios nos pide que obedezcamos a las cosas que podemos obedecer, las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, oren todos los días. ¿Es difícil o fácil? Pueden hacerlo. O leer la Biblia diariamente. Pueden hacerlo. Pero si, digamos, si Dios les pide, lean toda la Biblia todos los días, eso es algo que sí es difícil. Pero Dios nos pide las cosas que sí podemos hacer. Por eso cuando obedecemos estas cosas, prosperaremos y todo saldrá bien. Entonces, hoy al principio les había mencionado sobre el oír, porque Josué en este momento tenía que oír muy bien. Y Dios le dio estos 4 mensajes a Josué. Primero, que hay que esforzarse, hay que haber sudor, hay que haber luchas, hay que pisar las tierras para tenerlo. Y segundo, que recordemos de Emmanuel, o sea, Dios quien está con nosotros en cualquier lugar que vayamos. Y tercera enseñanza es que tenemos que tener un corazón firme y valiente, porque la lucha que estamos luchando no es una lucha fácil. Y cuarto mensaje es que hay que obedecer a todas las palabras. Entonces, por la oración vamos a terminar. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy, por medio de Josué, hemos aprendido algunas de tus enseñanzas. Estamos viviendo en una nueva época. Queremos recordar siempre sobre Dios, quien eres Emmanuel, y no temer a nuestros enemigos, sino ser valientes y esforzarnos. Y queremos poder obedecer a todas tus palabras. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.